En nombre de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, la invitación a este encuentro, para poder informar y dar, aunque sea muy rápidamente, nuestra visión sobre el proyecto de ley. Entendemos, sí, y tengo que decirlo de entrada, que el proyecto es absolutamente negativo no solo para los trabajadores, sino para el conjunto de la población, que significa, en caso de poder avanzar, un retroceso y una pulverización evidente de los derechos de los trabajadores. Vemos de la lectura de los artículos que se encuadra en un concepto donde quienes garantizan la actividad y la producción en el país son exclusivamente los empresarios. Y los trabajadores, de alguna manera, en los distintos artículos del proyecto, aparecen como un estorbo, como quienes serían un impedimento para desarrollar la economía del país. Y entendemos que esa no es la realidad, que este país se ha construido con el trabajo de la gente. Para eso, este proyecto presenta artículos que van hacia la mordaza de los trabajadores en relación a sus reclamos. Mordaza individual, por ejemplo, la nueva reforma reiterada, porque ya viene de arrastre la discusión, del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permitía en la última versión al trabajador reclamar ante un cambio arbitrario y caprichoso por parte del empleador, volver a su puesto de trabajo a través de una acción de amparo. Ahora se le da el supuesto derecho, que no es derecho, de darse por despedido. Pero también mordaza en lo colectivo, porque aparece un articulado muy preocupante, donde se limitan las asambleas que quedan supeditadas a la aprobación del empleador, cuando las asambleas las hacen los trabajadores en conflictos con el empleador, lo cual lleva a un impedimento absoluto. Se limitan en grado extremo las horas de permiso gremial para los delegados, haciendo casi imposible la actividad sindical en la planta, en el establecimiento, y se hace una regulación del derecho de huelga en servicios esenciales que realmente es insólita, porque no solo se expanden las restricciones, se hacen más restricciones, se establecen más restricciones, sino que además se hace un listado de actividades entre servicios esenciales y servicios de importancia trascendental que incluye a la casi totalidad de las actividades económicas en nuestro país. Llegamos al extremo de tener como servicio esencial con limitación de derecho de huelga la fabricación de medialunas o de caramelos, lo cual es realmente preocupante. Y, por supuesto, significa una vulneración absoluta y directa de lo que es la normativa internacional en la materia, a la cual el Estado argentino se encuentra obligado a su cumplimiento. También hay un avance con respecto a la legislación que se sancionó el año pasado, la 27742, en la eliminación de controles al empresario, facilitando cierta impunidad que perjudica enormemente y en forma directa y grave a los trabajadores y también perjudica a los empleadores que cumplen, porque quedan en desventaja en ese aspecto. Hay una noción disvaliosa con respecto a la familia de los trabajadores en cuanto se da un paso atrás muy grave con respecto a las tareas de cuidados y que tiene que ver también con el retroceso en la regulación del teletrabajo. Esto significa sobre todo un perjuicio para las mujeres, que son las que tienen todavía, porque la sociedad no ha avanzado suficientemente, sobre su cabeza la mayor parte de las tareas de cuidados. Hay un concepto que cosifica al trabajador,
deja de ser visto como persona para ser visto como cosa. Esto se advierte, por ejemplo, en la regulación nueva que se pretende de la jornada laboral, donde el trabajador va a tener que tener su tiempo a disposición del empleador. En supuesto acuerdo que en el derecho del trabajo todos sabemos que eso es inexistente porque se impone en la relación de fuerzas el empleador. Entonces, ahí hay una nueva regulación de jornada que no solo perjudica salarialmente al trabajador por el tema de las horas extras, sino que lo que es más grave aún es que lo hace pieza de la producción, pieza del establecimiento. Va a estar su vida atada a la necesidad del empleador, lo que significa que no puede planificar estudios, no puede tener una vida familiar normal, no puede comprometerse a ir a buscar su hijo menor a la escuela o al jardín, porque va a estar obligado que si el empleador le dice el día anterior, bueno, mañana vas a tener que trabajar en vez de 8 horas, 10 u 11 horas. Hay también una cosificación muy grave del trabajador en cuanto a el denominado salario dinámico, que en realidad ata a los trabajadores a una relación de arbitrariedad y capricho por parte de los empleadores que ven potenciado su poder en forma unilateral. Una relación donde lo que no se dice es que el trabajador que no acepte, por ejemplo, trabajar en condiciones de riesgo evidente y concreto, puede tener como consecuencia la pérdida de parte de su salario, porque el empleador puede dar salario por sobre la escala salarial de convenio, sobre el básico, y lo puede reducir cuando quiera y como quiera. Esto hace que el trabajador que no es dócil, que reclama, el trabajador que no acepta hacer su tarea en condiciones de riesgo evidente, puede verse perjudicado en su salario en forma evidente, lo cual significa avanzar hacia un estado de inseguridad de los trabajadores que es realmente muy grave, porque va a facilitar accidentes de trabajo. En un país donde la inseguridad laboral es realmente un problema enorme de primer nivel y al cual parece que no se quiere ver. En definitiva, y para cerrar, esta propuesta de norma en realidad lo que busca, y no se dice, es potenciar el poder del empleador en el establecimiento, en el lugar de trabajo, eje del conflicto entre trabajadores y empleadores durante todo este siglo y el siglo pasado. Busca hacer del trabajador alguien atado a la voluntad del empleador, alguien que no va a tener la posibilidad de pelear por sus derechos, que no va a poder no tener la posibilidad de reclamar lo que le corresponde. Bueno, nuevamente, y cierro diciendo que esto va a ser origen de enorme cantidad de conflictos. Esto no cierra, sino que abre la puerta a un estado de conflictividad enorme en nuestro país. Muchas gracias.